¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Estamos en Huaraz. Hemos venido exclusivamente, a hacer algunas notas y a entrevistar a algunos amigos que seguramente ustedes han visto en el canal. Y vamos a, no digo repetir porque hay una entrevista que ya hemos grabado con don Hugo Edmundo Ríos de la Cruz, que ustedes pueden ver en el canal. Vamos a poner aquí el video, el enlace para que puedan verlo. Y hoy día vamos a continuar, profundizar, mejor dicho, el mensaje que dejó Donato Cervantes. Adelantamos algo. Donato Cervantes, que es un contactado peruano, más allá de contactado, es un caso, ¿no? Vivió una experiencia muy fuerte con respecto con los extraterrestres. Donato dejó un legado muy importante, inédito para todos nosotros, que son ya nos va a contar bien esto, ¿no? Pero son unas anotaciones, unos escritos, unas cartas, ¿por qué no decirlo? Y todas estas cartas han sido basadas, escritas en este libro. Vamos a mostrarlo ahora que hablamos con don Hugo Edmundo Ríos de la Cruz. Ya lo tenemos con nosotros y ya volteó la camarita. Ahí está. ¿Cómo está? Bien, gracias. Este es el librito. Y bienvenido a la generosa ciudad de Huaraz. A la muy generosa ciudad de Huaraz, así lo calificaron ya en tiempos remotos. Bolívar le dio ese calificativo. Ya, Bolívar. Sí, el libertador. Muy bien. Y este es el libro que narra detalles muy importantes de la vida de Donato, pero lo que más me llamó la atención es los mensajes escritos inéditos que él dejó. ¿Cómo fue esto? Bueno, como te estaba explicando, Rafael, él en cada experiencia que tenía hacía sus anotaciones y los ha ido recopilando, así papelito tras papelito, hasta que cuando fallece ya pues eso queda y yo tengo acceso a esas anotaciones a través de su señora esposa, doña Victoria Alvarado de Cervantes. Sí. Ahora, solamente porque ya lo hemos contado el caso extensamente, pero Donato Cervantes, él tuvo varios encuentros con los extraterrestres y además él mismo era un caso muy particular, ¿no? Si nos recuerda la historia de repente brevemente. Así es. A grandes rasgos. A propósito del término que acabas de usar, eso de extraterrestres, él afirmaba, él decía que no eran precisamente extraterrestres, ellos son ángeles de luz, amor y paz, son seres que a voluntad se hacían visibles y en otras ocasiones simplemente era energía y nada más. Y esa energía incluso Donato los ha tomado fotográficamente y nos ha mostrado en varias ocasiones esas fotografías. O sea, no eran, claro, que para de repente nosotros consideramos que pueden ser extraterrestres, pero en realidad él los consideraba seres de otras dimensiones. Así es. Espíritu. Procedentes de la galaxia celeste. Por ejemplo, eso de esa galaxia no la menciona ningún científico, ningún investigador, ni cosa por el estilo. Y dices, la galaxia celeste es sede del divino hacedor, del Padre Celestial. Ya, como se refiere en el libro, un 14 de septiembre de 1974, cuando él viajaba de Lima rumbo a un campamento que estaba más allácito de Chasquitambo, en el kilómetro 24, precisamente de Pativilca a Chasquitambo, el kilómetro 24, en una curva bastante disimulada, ya era cerca de la medianoche, de pronto su carro es detenido, el carro que él conducía, un Ford 8 cilindros, se detiene bruscamente, pero lo curioso es que ni siquiera por el principio de inercia él no es impelido hacia el parabrisas ni cosas por el estilo. Y de pronto vea pues esa luz que le ciega y piensa él que se ha estrellado de tal manera que ya ni ha sentido el paso de la vida a la muerte, cree haberse matado sí. Y bueno, pues la luz persistía alumbrándolo y de pronto se abre la puerta del lado izquierdo, del lado del chofer,
como si una mano invisible lo abriese y empiezan a levitarlo a Donato, lo levantan del asiento y lo sacan. Y es ahí donde lo empiezan a levantar con dirección hacia la nave de donde procedía la luz. Y allí se presenta un carro, un volquete, iluminándolo todo, y la luz que lo estaba sosteniendo, bueno, pues se apaga y Donato cae en caída libre, cae sobre unos rastrojales, produciéndose una lesión tan fuerte que lo desmaya. Fue un accidente grave. Así es. Pero ese fue el primer encuentro. ¿lo ayudaron ahí? No, todavía. No, pues eso, el chofer del volquete, de una compañía japonesa que estaba trasladando mineral, lo auxilia, pues ya lo conocían a él como chofer de esa zona, ¿no? Sí, lo conocían. Entonces lo llevan así desmayado, con el propio carro, con la propia camioneta, lo llevan al campamento y lo hacen entrar pues al tópico, y sucede que en el campamento estaban de fiesta. El médico ordena que en observación, como es el estilo de muchos médicos, lo pongan ahí en emergencia y lo dejan por ahí simplemente, echándole candado incluso al local donde lo habían dejado. Después ya cuenta Donato que despierta, se recobra la conciencia estando ya echado en la cama de ese local, y ve que por la pared, por el techo se filtra una luz que para él ya resulta familiar, muy parecida a la luz que había visto de primera intención y que paralizó su carro. Y él se asusta pues viendo eso, porque en la primera impresión que tuvo también el susto fue tremendo. Y entonces escucha, él no escucha, simplemente telepáticamente le dice a esa luz que cada vez tomaba la forma humana, le dice: Donato, te veníamos buscando hace tiempo, no te asustes, te vas a curar la herida que tienes ahí en la espalda. Y dicho y hecho, ve cómo del dedo índice, del dedo meñique, sale un haz de luz y le restaña la herida, fuerte herida que tenía en la espalda, que incluso estaba sangrando, había roto la camisa incluso, y siente un cosquilleo él en la espalda y le sanan pues la herida, y la camisa misma resulta totalmente sana, no hay huella de... Hasta la camisa la curaron. Así es, porque la camisa misma también que se rompió, pues... La repararon, la curaron. Así es. Wow. Entonces, desde ese momento pues le dicen: no, te veníamos buscando hace tiempo y ya no vamos a perder contacto contigo. Ya contigo alguna vez estuvimos juntos, y habla de que habían estado con él en un laboratorio que es... ahora actualmente quedan algunos restos, dice, de ese laboratorio, pero totalmente cubierto por la nieve perpetua del Ártico, del polo norte del planeta Tierra. En el polo norte tenía un laboratorio cubierto de hielo. Así es, el año 7 de la era cristiana, dando a entender que él ya parece para entonces estuvo ahí como uno de los científicos colaboradores. Fue uno de los científicos extraterrestres que llegó en el año 7 ahí. Así es. ¿Pero qué pasó? ¿Moriría? Bueno, esa es la versión que le dan, no sucintamente, porque más allá ya no tengo información. Claro. Sí. Claro. Bueno, luego él va a tener dos eventos más, dos accidentes con la mano y con el dedo, ¿no?, que nos ha contado. Y esto lo va a dejar con cierto tipo de, entre comillas, poderes curativos incluso, ¿no? Y poderes paranormales, ¿no? Que usted vio que esta experiencia es muy, muy bonita, muy importante, porque usted mismo la vio con su hijo, creo, ¿no? Que emitía ondas de radio. ¿Cómo es eso que la mano interrumpía la señal de una radio local? ¿Cómo era esto? Esa mano curada pues tenía poderes especiales, lo que emitía, parece, ondas radiales, y se podía usar la mano de Donato como si fuese un micrófono
para poder hablar en ella y escuchaban la voz del que estaba hablando en una radio que se llevaba 2-3 cuadras de la distancia. Y sin necesidad de tener un centro radial de radio ni cosa por el estilo. Y como él tocaba, así es. También eso pues se escuchaba, ¿no? Esas tonadas, esos guainitos que tocaba en su charango, en su arpa. Pero ni siquiera él se daba cuenta de que se estaba escuchando esa música, que esa música salía al aire. O sea, su mano estaba microfoneada y además la mano microfoneada transmitía a una señal de emisión de radio que pirateaba la señal de... Así es. Aparentemente, ¿no? Sin ánimo de estar pirateando a nada. No, claro, o sea, todo esto era producto del poder de la mano. O sea, así es. No es que tenía un micrófono, simplemente la mano irradiaba una onda. La mano curada, sí, pues, efectivamente. Eso ya de por sí pues son cosas totalmente extraordinarias, ¿no? Y lo más trascendente es que a través de Donato, estos seres de luz, los seres angelicales, le han dejado para conocimiento de la humanidad entera una serie de oraciones que deben trascender, pues, y que hasta el momento parece que ni los mismos sacerdotes toman en cuenta, a pesar de que yo les he obsequiado acá en Huaraz a más de un sacerdote, incluyendo el propio obispo de Huaraz. No me han hecho ningún comentario, no me han llamado ni cosa por el estilo. No son muchas las oraciones, son 3 oraciones concretamente. Una dirigida a la Virgen Santísima, la otra a Jesús, el Hijo bendito de Dios, y la otra al Padre Celestial, o sea, la fuerza primaria que vendría a ser el Padre Celestial, pues no, y la fuerza parcial que viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Y con recomendaciones en esas oraciones muy importantes. Estas oraciones, Donato, él mismo, digamos que las ha canalizado del mismo Dios, ¿no? O sea, es una canalización directa de otras esferas, ¿no? Según refiere, estas oraciones han sido alcanzadas por los seres de luz, o sea, los seres angelicales. Por supuesto, son oraciones que deben de ser practicadas por todos nosotros, por la humanidad en general. Por ejemplo, la primera estrofa, como comentábamos antes, la primera estrofa de la oración dirigida a la Virgen Santísima es importante, ¿no? Y muy alentadora. Dice: Dulce Virgen, tú que socorres a los infelices que te invocan humildemente, protégeme, yo creo en ti. Y así por el estilo. Hay ese tipo de palabras encierran toditas estas oraciones y que deben ser pues conocidas, memorizadas por cada uno de nosotros, para contar con no solamente con la protección y ayuda divina, sino también para ser merecedores de tantas cosas como la salud, el bienestar general, el bienestar de la colectividad, el positivismo que debe caracterizar a cada uno de nosotros para bien de uno mismo y de los demás. Eso es lo que no se practica, más estamos a veces metidos en problemas diarios que a nada bueno conducen. Cultivamos más la envidia, el egoísmo, rencores, no sabemos perdonar, muchas veces con espíritu de venganza. Así no estamos caminando a ningún lugar. Y eso es terriblemente trágico para el ser humano. Muy bien, hay otra oración más también, ¿no? Así es. ¿Cuál es la de...? La de nuestro Señor Jesucristo. Eso también es muy aleccionador. Cada palabra, ¿no? Así como el Padre Nuestro, que contiene también expresiones profundas y no podía ser de otra manera porque fue alcanzada precisamente por la fuerza parcial de la fuerza primaria, me refiero a nuestro Señor Jesucristo. Así como el Padre Nuestro, también esta oración alcanzada por los seres de luz debe ser también pues, practicada, debe ser rezada, si cabe el término, por el bienestar de cada uno de nosotros y porque el hombre cambie, pues, porque si no, ¿a dónde caminamos? ¿A dónde vamos? Estamos perdidos en medio de las tinieblas y eso no es nada constructivo, nada bueno.
y no predice ningún futuro positivo a la colectividad. Y estas oraciones, no solo esto, sino los demás textos que ahora vamos a leer a continuación, ¿cómo fueron encontrados? Eso es muy importante. Bueno, esos textos los ha transcrito, los ha recibido Donato y nos fueron alcanzados en vivo y en directo. El mismo Donato me ha alcanzado estas oraciones, ¿no? Y yo las tenía, pues, y las he plasmado en este libro. Claro, pero las otras que me contó, de las servilletas, de las hojitas. Allá, esas son pronunciamientos de Donato, redactados cada pronunciamiento en la oportunidad respectiva. Tanto es así que en uno de ellos, por ejemplo, habla de que ya debía, un año antes de su partida, le anticipan y le dicen: has cumplido tu misión y ya es tiempo de que concluyas tu permanencia en la tierra. Y justamente al año de haber recibido ese mensaje, él parte ya de este mundo. O sea, los seres celestiales, estas energías, inteligencias que lo contactaron, le mandaron mensajes que él psicografió, que recibió, lo plasmó, lo escribió, y en uno de esos mensajes le anunciaron que iba a morir. Claro, propiamente, que no le dicen morir, sino que iba a partir de este mundo, ¿no? Estamos... Gracias. Ya. Estamos hablando del espíritu, ¿no? Quién sabe, por eso él no usa ese término, porque en realidad nunca se muere, no se muere. El espíritu no muere, lo que, bueno, se descompone, falla, se enferma, como quiera llamarse el cuerpo. Pero queda su partida física, o sea, así es. Bueno, así es. Iba a fallecer, ¿no? Así es, y para que esto suceda, le viene en el momento oportuno, le viene, pues, en su casa un paro cardíaco parcial, si se puede llamar así. Y ya lo lleva su señora y su hijo, lo llevan al hospital de Huaraz, y ahí, pues, de emergencia ya sufre un paro cardíaco masivo que ya hace de que ya él fallezca. Claro. Ahora, justo usted me comentaba que, o sea, todo esto él lo escribía constantemente, o sea, él tenía la costumbre de sentarse, meditar y escribir. Así es. Y esto nunca vio la luz antes, es inédito. No, así es, inédito. Hasta que lo he hecho ya leíble, conocido a través de este libro, ¿no? Claro, ya, o sea, lo pasó en limpio, digamos, Así lo mandó a tipear, pero esto estaba me decían, unas hojas, ¿no? En unas hojitas, así, en unas anotaciones, ¿no? No lo ha transcrito en un cuaderno ni un blog, sino escribía unas notitas y ahí los dejaba. La señora de Donato me los alcanza toditas. Yo la transcribo en el libro y se les he devuelto como es natural. Ahora, Donato mismo dice en la segunda, digamos, máxima que él deja, Donato dice: mostrar mis vivencias reales al mundo. Y esto usted lo interpreta como que esto debe ser publicado, ¿no? Claro. Debe ser de conocimiento, pues, del mundo, como él dice, ¿no? Para que de alguna manera se esté cumpliendo con la voluntad divina. Y esto no se está haciendo. A través de este libro estamos tratando de que la cosa camine. Bueno, vamos a leer algunas como para que son bien interesantes, ¿no? Las máximas que él, reflexiones y también son sintonizaciones celestiales, ¿no? De los... Así es. Yo les digo extraterrestres, ¿no? Pero bueno, en sí son seres de otras dimensiones. De los seres de luz, sí. Seres de luz. Sí. Por ejemplo, acá dice una, ¿no? Las iglesias en el planeta Tierra se consideran como naves. ¿Cómo así? O sea, las iglesias, las catedrales o las religiones. ¿Cómo? No entiendo. Entiendo que las iglesias en general, hay muchas iglesias, pues, en el mundo, ¿no? Y que de a su manera cada iglesia nos invita a acercarnos a Dios, y de repente por eso
lo interpretan como naves que nos conducen hacia la luz, la verdad y el amor. Qué bonito. Acá hay una que me parece misteriosa. Donato deja el número 69. El número deseado de Donato fue siempre llegar a los 70 años y está contento. ¿A qué edad muere Donato? Él solía decir porque el 7 era su fuerte, así en el lenguaje en el que él solía hablar, ¿no? Decía el 7 es mi fuerte. El 7 era el número de la perfección, digamos. Y el número, decía, porque ahí también en una de sus anotaciones dice que el 7 es un número celestial. Y él fue 7 mesino. Acá hay otra, 7 mesino. 7, número celestial, Donato conectado con Dios. Así es. Esta es otra máxima. Entonces, así es. Se complementan estas dos. ¿Sí? Así es. Y en verdad porque estaba conectado, ¿no?, con fuerzas divinas, y se nota a las claras. Cuidado con quienes trata. Se siente de personas agradables y de personas desagradables. ¿Qué quiere decir esto? Él tenía ese don, ¿no? Y creo que hay muchas personas que también la tienen de una manera, si se quiere, espontánea, natural. Y quién sabe, tú mismo, Rafael, te hayas dado cuenta cuando estás frente a una persona simpática y cuando estás frente a una persona antipática antes de que te diga una palabra. Claro, hay como una energía ahí que así es. De atracción o de repulsión. Efectivamente. Pero Donato tenía esa facultad mucho más desarrollada, como me contaba. Mucho más desarrollada. Incluso a la telepatía, a leer el pensamiento del otro, ¿no? Así es. Y él ya se daba cuenta con qué intenciones, si eran buenas o malas, se estaba acercando ex persona. Entonces, con personas negativas, propiamente ya no perdía tiempo. Voy a ser directo, ¿no? Si quieren nos cuenta, pero sí. ¿Le leyó la mente alguna vez a usted? Claro, pues claro. Esa vez, la primera vez que lo conocí, pues, y disculpen ustedes, ahí en el libro, pues yo pensé mal. Y él, pensé nomás, yo no lo dije con voz sonora ni cosas por el estilo. Pensé nomás, yo era parte del público que le estaba escuchando sus comentarios diciendo que los seres de luz venían para invitar que el ser humano cambie, porque hay mucha gente que se ha empecinado en seguir siendo negativo, mediocre, y es necesario que ya seamos mejores cada vez, no cada día. Y entonces él mismo se pone como ejemplo y dice: yo nomás que he sido como chofer rutero, he sido un hombre aficionado al cigarro, a la bebida, a las mujeres, y yo en esos años de mi mocedad me lanzo, pero mentalmente, con una expresión, con un pensamiento que no debía haber ni pensado, ¿no? una expresión un poco malcriada. Y él ahí mismo agarra el pensamiento y cuestionando su sexualidad. Así es, me refuta y me dice: eso sí, no, doctito, nunca me he volteado. Léalo el libro para que... Ya, en el libro está la anécdota, pero sí. O sea, ya, digamos que entre ustedes dos, o mejor dicho, usted ya con eso quedó completamente demostrado que él le leyó la mente. Claro, y por eso me acerqué a su persona, ¿no? Me acerqué a donde él y le dije en principio que me disculpe por la majadería mental, pero ¿cómo usted ha leído en mi mente? No se preocupe, me dijo, con el tiempo vamos a hablar así telepáticamente. Y dicho y hecho, a veces tenía él visitas, como es natural, con esto de la curada del brazo de una manera instantánea y, si se quiere, milagrosa, qué sé yo, ¿no? Muchos le han visitado, incluso japoneses, qué sé yo, y él quería explicar de alguna forma, el fenómeno que había sufrido, la curación del brazo. Y en una ocasión, por ejemplo, estaba por decir un pensamiento, que empieza a decir las primeras palabras del pensamiento y le faltaba una palabra, y yo mentalmente se lo alcanzo, él agarra también mentalmente y redondea la oración. Se estaba cumpliendo lo que él me dijo, y no se preocupe, ya a futuro vamos a hablar de esta manera, telepáticamente. Wow. Bueno, pues sigamos avanzando porque hay muchas, y para por lo menos abarcar varias, ¿no? En el año de 1986 Donato mostró la roca celestial, llamada también piedra espiritual. Así es.
esa piedra pues, procedente pues, de la galaxia celeste, porque mucha gente incrédula, como es nuestra forma de ser, le dijo, pero tú hablas de la galaxia celeste, de un reino divino, pero ¿cómo nos demuestras que esa galaxia existe? Entonces los seres angelicales le trajeron esta piedra como muestra. Y esa piedra fue objeto de análisis y de estudios, incluso de un geólogo y todo lo demás que trabajaba acá en la región para entonces no tenía esa denominación de región, sino de ordenador centro, algo de eso. Y vieron de que el geólogo dijo, esta no parece ser materia terráquea, y la forma como se ha integrado también parece que ha sido objeto de fuertes presiones y cosas por el estilo. El geólogo no supo definir el origen de esa piedra. Y a los 15 días de estar en manos de Donato, esa piedra se volvió nuevamente, por desintegración, se volvió no sé si se fue nuevamente a la galaxia celeste, o alguien dijo que había ido a parar esa piedra a manos de otro contactado de la India. Caramba, y acá él añade, ¿no? La roca fue presencia de Cristo. Claro. Un testimonio, ¿no? De esa fuerza parcial que él hablaba, ¿no? Claro, sí. Y hablando de rocas, justamente yo he estado en Chavín y me percaté de eso, ¿no? Uh-huh. Que hay rocas que parece que tuvieran como un barniz. Hay rocas que parece como que las hubieran modelado con la mano incluso, ¿no? Claro. ¿No? Yo he visto, ¿no? O sea, parece que hubiera sido barro, pero son rocas, ¿no? Entonces, y usted me comentaba que Donato tenía como una explicación de eso, ¿no? O una anécdota, una anécdota. Yo también años antes de conocer a Donato, también he visitado las ruinas de Chavín y he podido observar, porque da la impresión de que piedras comunes y corrientes, rocas grandes, hayan sido revestidas, como cuando se reviste una pared con el cemento armado. De esa manera, igualito, esas piedras parece que estuviesen revestidas, pero para esto debieron haberlo hecho pues manejable esa piedra, ¿no? O sea, debió ser blanda. Claro, que tendría que estar blanda para hacer eso. Y llega un momento en que Donato también demuestra que sí se puede reblandecer una piedra con esos poderes que tienen los seres de luz y que se lo alcanzaron a él. Su hijo pudo observar esa situación en algún momento a las riberas del río Paria. Él estaba manoseando una piedrita, que decir Donato, y a vista y paciencia de su hijo ve el hijo de cómo esa piedra le empieza a moldear, le empieza a tratar Donato como si fuese un pedazo de masa para hacer pan. Y le dice, pues hijo, papá, pero ¿cómo haces eso? Y él, como respuesta, sin contestarle, se lo alcanza la piedra al hijo, y la piedra vuelve a tomar su dureza, su solidez normal, ¿no? Esos poderes tenía pues Donato, y no eran pues cosas que él las haya adquirido porque sí, sino chicle la trató a la piedra. Claro. Pero cuando el hijo la agarró estaba dura. Se volvió nuevamente dura. Tomó, o sea, la materia se organizó, ¿no? De nuevo. O sea, él. Sí, claro. Los átomos los modificaba. Así es. Wow. Hay tantas cosas que a veces para mí resultaba irrisorio, de que algunos médicos querían incluso cortarle la mano para ver cómo era la cosa, y él tenía recomendación expresa de los seres de luz en el sentido de que así textualmente dije, no te dejes manosear, porque porque la ciencia humana todavía está en pañales, pues. Él habla de la cirugía solar, por ejemplo, Donato habla, y con esa cirugía que le curaron también ese brazo, pero de una manera instantánea. Wow. Pues claro, porque acá dice, ¿no? El 5 de junio del año 83 se accidenta el brazo. El 5 de octubre del mismo año se recupera del brazo con sanación total, recuperación total. Hay otra, mis accidentes son con el fin de conocer el milagro de Dios. Claro, claro.
alto conocimiento divino, pues no hay nada que hacer. Pero la promesa de Dios es que, según informa Donato, es que el ser humano puede llegar a tener esos niveles de conocimiento y de capacidad científica, pero para eso tiene que cambiar, pues tenemos que ser más nobles, más hombres de fe, y de repente estudiar pues más a fondo también tantos fenómenos que la misma naturaleza nos ofrece y que hasta ahora todavía lo desconocemos. Ahora el ser humano está preocupado en inventar cosas que en lugar de beneficiarle le hacen daño, como la bomba atómica, por ejemplo. El mismo celular que tanto daño hace ya no es solamente a los niños ni a los jóvenes, sino también a los adultos. Ya en una mesa de familia ya no conversan, ya no intercalan ideas ni cosas por el estilo, no están mirando su celular. Y Donato estaba ya adelantando la afirmación de que de este instrumento se valen las fuerzas negativas para someter al hombre. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja estos aparatos, porque ahí mismo Donato dice, ¿no? Ciencia con conciencia, es decir, usar la ciencia con conciencia, no de cualquier manera. Eso también lo escribió, ¿no es cierto? Claro. Acá está. Donato esa es otra, ¿no? El idioma celestial es amor, dices. El amor es ciencia con conciencia. Ciencia con conciencia. Y por eso recomienda que es momento de tomar conciencia espiritual con la fuerza del amor. Quitar la vida del amor sería como quitar la luz del mundo. Al Padre del universo ni a la Madre Naturaleza no hay que cansarlos, porque es la única fuerza positiva que ilumina el camino de nuestra existencia. El idioma celestial es amor, ciencia con conciencia. Wow. Yo creo que ningún contactado ha llegado a ese nivel de relación con las fuerzas divinas, como lo ha hecho, sí, Donato Cervantes. Claro. Acá incluso él da su código, ¿no? Código de Donato dice D de Dios, C de celestial y C de cristiano. O sea, Donato, la D era de Dios. Cervantes viene de la C de celestial y Cervantes la C de cristiano, ¿no? Gracias. Mi conocimiento no es solo para investigadores de ovnis, sino para el público en general. Ah, qué interesante. Lo que hablábamos, creo que por eso mismo estamos conversando, ¿no? Porque esto no es para todos, o sea, debería ser para todos, no solo para los que nos gustan los ovnis. Y le agradezco su presencia, amigo Rafael, viajando desde la linda tierra arequipeña hasta esta tierra norteña, capital del departamento de Ancash, que se llama Huaraz. Eso es algo bastante meritorio, y buscando obviamente la verdad, como se titula también este libro, ¿no? La verdad sin rodeos ni prejuicios. Que a muchos obispos no les ha gustado. Ah, sí, pero lo sentimos mucho, pues, porque la verdad tiene que prevalecer en algún momento. Bueno, hay una parte que dice que su conocimiento no viene de la ciencia, sino parafraseando un poco, no viene de Dios. Pero ¿por qué le digo? Porque acá, por ejemplo, dice él, ¿no? Para garantizar la verdadera amistad de mis amigos del espacio celeste, comparte mi conocimiento con todos los hermanos del planeta Tierra, señores y señoras. Es cierto, no es fácil hablar de seres del espacio del mundo celeste. Para ser amigos o tener contactos, encuentros, hay que estar bien preparados, de mucha fe, voluntad, amor, luz, paz, energía, etcétera, etcétera. Continúa el mensaje. Y a propósito de ese mensaje, él comentaba, bueno, para yo poder contactar con ellos, no es cosa de abrirle la puerta a alguien que está tocando ahí la puerta de la casa y entrevistarme con ellos. Yo tengo que caminar leguas y leguas en el sol, en medio del calor, en medio de la lluvia, otras en medio de la noche, y por fin llegar a contactar con ellos para poder sentir la dicha de conocerlos y verlos. Sufrir hambre, sueño, ¿no? ¿Ya? La antena grande está en las montañas andinas, o sea, él iba mucho a las montañas. Gracias. Al pie del Alpamayo ha tenido muchas entrevistas. En el cerro que está también en la provincia de San Luis, perteneciente a la región Ancash, también en el cerro Ashkinucancha. Él, para tener contacto
con el mismísimo Señor Jesucristo y dibujarlo también en base de ese contacto. Ha tenido que haber estado ayunando varios días. O sea que todo es sinónimo de sacrificio, pues, ¿no? Y eso muchos no terminan por entender. Claro. Acá hay un mensaje que dan estos seres celestiales, porque no solo eran ideas que él tenía, sino él canalizaba mensajes directos, ¿no? Claro. Es bueno saber, dice, que no existen imposibles, sino imposibilidades. Así es. O sea, no hay nada imposible. No hay nada imposible, solamente hay imposibilidades, dice. Y esas imposibilidades las creamos nosotros. A ver, dice, acá hay una que le dedica a los extraterrestres. Bueno, forasteros celestiales de buena fe son mis amigos. Yo vivo en el planeta Tierra para contar la existencia de ellos. La presencia de ellos significa una esperanza de vida con Dios. O sea, él contactaba siempre el tema en directo. ¿Qué contactado ha tenido esa oportunidad, por ejemplo, de estar tan cerca a los seres de luz? No ha habido en el mundo, que yo sepa. Se habla del italiano Don Giovanni. Claro. Él, a través de un sueño, creo que contactó con la Virgen Santísima y le dieron una misión, ¿no? También como la de Donato, de transmitir la necesidad del cambio. Es la palabra cambio, parece que a mucha gente no les gusta o no saben interpretar, ¿no? Antes de pensar en el cambio de las sociedades hay que cambiar personalmente, individualmente, para que las sociedades cambien. Porque la sociedad está hecha por individuos, pues, como comprenderás, Rafael. Claro que sí. Acá hay una muy impactante, ¿no? Mira lo que él dice, ¿eh? Mi accidente fue el día viernes 14 de marzo. Si mi accidente hubiera sucedido el día 13, mi accidente hubiera sido mortal. Un accidente, viernes 13 de marzo, Semana Santa, yo, Donato, ya hubiera sido santo. Viernes 13 significa la muerte de Jesucristo. Además significa cambio, renovación. O sea, él decía un día antes del accidente y moría. No lo sanaba. Gracias. Todo eso es objeto de interpretación, pues, ¿no? Pero yo creo que eso se puede subsanar si practicamos la meditación. Muchos no tenemos esa buena costumbre de meditar. Mensaje: en este mundo todos somos viajeros, solamente vivimos un momento, nadie es dueño de nada, somos inquilinos de paso porque la muerte no perdona. Y quiero continuar con ¿no? Hay gente que no hace caso a mis consejos y recomendaciones porque su mente está navegando en agua sucia. Cuando no me escuchan o no me obedecen, yo termino apartándome de ellos. Acá es lo que hablábamos, ¿no? Donato tiene inteligencia natural y no inteligencia de estudios de ciencia. Donato era sabio, pero él no tuvo estudios universitarios. No, ni mucho menos. Ni siquiera fue a la escuela primaria ni al kindergarten. Él ha aprendido a escribir y todo lo demás, a hablar incluso el castellano, a fuerza de dedicación y trabajo. Y por supuesto los seres de luz le alcanzaron ya pues muchas otras facultades. Bueno, Donato tiene una energía positiva y muy buena para la salud. Y él habla mucho de eso, ¿no? De que la actitud positiva cura y la actitud negativa enferma, ¿no? Así es. Él habiendo sido sanador, ¿no? Porque él fue sanador. Así es. Pero fue un medium, si se quiere, un intermediario. Él directamente no intervenía en la curación. Recomendaba las oraciones, como te estaba contando yo, esa señora que estaba con cáncer, para que se pueda sanar, y se sanó. Otra señora que vino de Huancayo, es profesamente a su casa ahí en Chacayán, también sanó de un cáncer al útero. Me hablaba también de un caso de un pollito, ¿no? Bueno, él estaba, como siempre, él era un hombre de trabajo, él no se cruzaba de brazos ni cosas por el estilo. Ahí en su casa estaba haciendo tratando de poner ahí una sombrilla en su patio, para ello usando unos parantes de metal. Uno de esos parantes se le cae, y justo cuando los pollitos con la gallina madre estaban ahí por ese lado, y uno de los pollos pues resulta golpeado por uno de esos parantes de metal y lo mata, pues. Y su hijito que estaba ahí al lado
se pone a llorar y dice: ahora mi mamita me va a pegar porque me dijo que cuidase los pollos y este fierro lo ha matado a mi pollito. Entonces Johnny se llamaba, o se llama porque él vive, uno de los hijos, el último. Su papá le dice: don Andrés, alcánzame el pollito. Y se lo alcanza. Él lo cubre con una chompa que estaba ahí a la mano. Lo cubre, lo pone así cerca a su boca, le da una especie de aliento, lo sopla y al rato abre la chompa y el pollito sale piando, ¿no? Sale correteando, vivito y coleando, como diríamos. O sea, lo revivió al pollito. Lo revivió al pollito. Como esa película, ¿no? Que estábamos hablando así es. Del señor negrito que cura un ratoncito, ¿no? Así es. Así Igualito. Esa clase de facultades son innatas en el caso de la película, aunque es un caso de película, ¿no? Pero en este caso es un caso real y directo. El autocontrol es saber modular nuestra conducta de conciencia y paciencia. La luz de la vida debemos compartir todos por igual. Por ejemplo, una vela prendida de luz se debe prender a otra vela y nunca apagar la luz de la vida humana por ningún motivo, menos por cosas materiales de este mundo. ¿Cuántas cosas no se necesitan para vivir con Dios? Solamente un deseo de amor con amor y saber pedir la bendición de Dios Padre Celestial. Cortesía de Calle Celeste, Ciudad Universitaria Sancayán, Huaraz. ¿Cómo es esto de la Calle Celeste? ¿Ellos le comunican por sueños que debe su calle llamarse así? Así es. Le dice que debe construir esa calle celeste y que debe ser, pues, no debe ser una calle de tránsito vehicular, sino peatonal. Y él se propone hacer esto con la participación de todos los vecinos y logra hacer realidad, pues, esa calle celeste, porque a través de un sueño los seres de luz se lo pidieron. Y hasta ahorita esa calle celeste está ahí manteniéndose y siendo objeto del cuidado de los vecinos. ¿Y se llama así la calle? Así se llama, Calle Celeste. Y la cosa no queda ahí. El lugar donde vivía Donato se llamaba Chancayán, pero concretamente ahora, también a petición de los seres de luz, ese lugar, esa urbanización se llama Urbanización Arcoíris. También un nombre muy de la naturaleza, pues, ¿no? Claro. Y Ancash significa azul, creo, ¿no? Ancash en nuestro quechua es ligero, suave, sin peso. Ya. Ligero, suave, sin peso. Sí. Porque hay un color, ¿no? Yurak Ancash, creo que es celeste. Ya. O azul. Bueno, me da curiosidad porque en estos términos quechua está implícito también en parte el azul, bueno, claro. Por el cielo azul, los nevados blancos y los seres celestiales, ¿no? Que vienen de estos mundos celestes, ¿no? Así es. Bueno, era una anécdota, no, era una apreciación que yo tuve al momento de venir. Hasta mi hotel se llama el cielo celeste, no sé, una cosa así. Seguro. Entonces digo, hay bastante con ese tema, ¿no? Así es. O sea, Ancash es un lugar muy especial del Perú, ¿no? Sí, es un lugar muy hermoso, tanto que se afirma que en algún momento de repente fue la sede del paraíso terrenal, donde los habitantes se condujeron de tan mala manera que desapareció, pues, esa situación. Acá Donato ya, sí, habiendo partido de este mundo, hace también algo excepcional. El hijo se quema la mano, se pela la mano de una manera tal que queda, pues, muy mal herido, y él trabaja con las manos, Johnny, y va al cementerio y en la tumba reza y le dice: papá, tú sabes que yo trabajo con mis manos, soy músico, y por favor cúrame. Una herida que, según los médicos especialistas, debió curar todavía, en el mejor de los casos, a los 40, 50 días. A los 10 días de haber sufrido esa situación tan grave, resulta una mañana sin dolor, sin nada, y todo cicatrizado, como se puede ver acá en esta fotografía, estando ya él. Claro, ahí se ve, bueno, son imágenes
así nomás porque son un poquito fuertes, pero en el libro está, yo doy fe de que está muy mal la mano y luego aparece sana. Incluso con 12 días de quemadura, una quemadura muy fuerte, ¿eh? Con una pequeña cicatriz que se nota en la mano curada. Sí. Y esto fue solo por ir a la tumba y pedirle que... Él está acá en Ancash. Sí, trabaja porque a veces va a Lima y también tiene su participación ayuda muchas veces a grupos musicales, ¿no? Como Agua Marina y así por el estilo. Él toca el órgano. Claro, es un músico. El piano electrónico. Bueno, y entonces para los interesados, Hugo, esto está en Quilla Editorial, ¿no? Lo pueden pedir ahí, que yo compré ahí alguno también, hacen envíos a todo el Perú de una manera rápida, sencilla. Quilla Editorial, vamos a poner los datos acá. Más que la gente que pueda adquirir. Más que ella lo ha distribuido ya según refiere a las universidades, a los colegios, etcétera. Yo sí tengo todavía alguna existencia. ¿Pueden llamar a usted para adquirirlo? ¿Cómo hace? Claro, podrían llamarme ahí. Tenemos el celular, o en su defecto acá en esta empresa FECOPE que está en el Boulevard Pastorita Guaracina. En el Boulevard Pastorita Guaracina. Sí, ahí hay una empresa, FECOPE. Sí, Ferretería Comercial Peruana, FECOPE. Ahí está el libro. Ahí se está vendiendo el libro. Y si alguien nos está viendo de otra parte del Perú, bueno, a través, qué sé yo, del teléfono puede ser, ya coordina, ¿no? Claro, sí. Ya lo coordina. O en FECOPE, de conocimiento nacional, esa empresa. Claro. Se venden cerámicos y así por el estilo. Pero ahí se está vendiendo este libro. Invitar particularmente al arequipeño a reflexionar sobre el tema que hemos abordado de repente muy ligeramente esta noche, y si quiere profundizar más el tema, tienen el libro, de repente a través tuyo te puedo alcanzar algunos ejemplares, y decirles pues que nunca es tarde para el cambio, ¿no? De esa manera no solamente Arequipa va a beneficiarse, sino va a ser el Perú entero para empezar, y el mundo en el futuro. Nunca es tarde cuando hay buena voluntad y deseo de cambio. Nunca es tarde para ser distinto, por mucho que haya gente que diga, no, yo soy así, no cambio. Para eso no nos ha creado Dios, nos ha creado para ser hombres de bien, mujeres de bien, personas altruistas y generosas, personas de buen corazón, y siempre con los brazos abiertos para con los demás, empezando para con Dios, que es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Redentor, su Hijo bendito. Entonces no hay que claudicar, nunca es tarde cuando existe amor verdadero. Y muchas gracias a Rafael por la entrevista. Vamos a ver, lo tengo aquí, mejor lo filmo también de paso. A ver, acá dice: yo, Donato, soy el espejo para el resto de la humanidad. Toda prueba de vivencia de salud y vida significan la gran recuperación y cambio de conciencia para la humanidad. Orar por nuestros pecados y pedir perdón a Dios. Donato Cervantes, 1944-2013. Luz, amor y paz. Justo 70 años se fue, número 7, y acá dice que hay algo más, que es: tengan presente, escrito a puño y letra, tengan presente que donde me encuentre siempre los estaré esperando. O sea, él creía en la vida después, la prolongación de la vida en otro estado de conciencia, ¿no? Y ahorita él está ahí esperándonos. A ver, y ahora tenemos otro más, que es este pequeño, blanquito, este se ve un poco mejor, y es el mensaje ecocelestial: luz, amor, paz. Pero es esta particularidad, este le regaló Donato a usted. Sí, y a todos los que consideró pertinente, ¿no? A los amigos. Y lo tienen marcadito. No les ha dado también así por dar a cualquiera.
nos encontramos entonces a las puertas afuera del mausoleo de Donato Cervantes. Hemos estado viendo un poco la disposición de cómo está todo esto y nos está acompañando don Hugo, con quien hemos conversado ayer largo y tendido, y queríamos despedir aquí la entrevista. Bueno, Donato está en otra dimensión esperándonos, ¿no? Según lo que él dice. Claro, ¿no? según el mensaje que él ha dejado ahí en la fotografía que te he dejado, ¿no? Sí. Se entiende que él está en otro nivel, en otra dimensión, como él solía decir. Me pareció muy bonito lo que me contó, muy interesante también, que los seres le habían dicho que él había sido seleccionado, le ofrecían, entre comillas, trabajo para gobernar un planeta. Sí, le decían que se le iba a entregar la dirección de un planeta. Wow. ¿Qué planeta? No sabía él. Y eso me lo comunicó en algún momento, ¿no? Y no sería nada extraño, porque es que Jesús mismo en algún momento dice: muchas son las moradas de mi Padre. Se entiende que de repente una de esas moradas podría ser puesta a disposición de Donato para que la conduzca, la dirija hacia los caminos de luz, amor y paz, como es el mensaje de los seres de luz, ¿no? Verdad, ¿no? Porque hay muchas moradas ahí, ¿no? Así y entonces podría ser, y se especula mucho, ¿no? Que la Tierra, claro, tendría la dirección cósmica de Jesús, dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Obviamente. La misma en el Apocalipsis, creo que hablan de los 24 ancianos, del consejo. Entonces Donato estaría en otra galaxia, tal vez, ¿no? ¿Quién sabe? De hecho, en otra galaxia, la galaxia celeste, es muy que probable. la ciencia humana todavía no la ha detectado. De repente a futuro lo detecte, o gracias a estos mensajes de los seres de luz, las investigaciones se acentúen. Así es. Sí, pero para eso tenemos que previamente mejorar, pues, a todo nivel, hasta para ser verdaderos estudiosos del cosmos, ¿no? Con humildad, con sencillez, con paciencia. Ahora lo que está sucediendo con nuestros científicos, como te estaba contando, es que todo lo ponen en tela de juicio, y solamente lo que ellos han constatado, lo que ellos han tocado, han visto, al estilo Santo Tomás, existe incluso, ¿no? Y puede ser viable, pero ellos no tienen en cuenta los sentimientos de intuición, no tienen en cuenta la trascendencia, no solamente mental, sino la trascendencia del espíritu, que detecta ya, incluso en esta vida, estando en esta vida, detecta ya de que existen otros mundos, otras existencias, otras inteligencias, y que hacia ese lado debemos de voltear ya la mirada y empezar detenidamente a estudiarlos y a seguirlos, pues, ¿no? Porque ese es el mensaje que Dios tiene y que hace llegar a través de los benditos amigos, viejos amigos del espacio, como solía decirles o llamarles Donato, a los seres de luz, los viejos amigos del espacio. Eso es ya una tendencia, ¿no? De los científicos que especulan, ¿no? Que probablemente hay vida en otras partes. Bueno, pero esto ya, según Donato y su experiencia, ya estaba comprobado. Pero deben profundizar. ¿No? A todo nivel, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel de esos países que se dicen de primer nivel, de primer orden, como de repente Estados Unidos, o qué sé yo, los otros países europeos, etcétera. Pero poco, nada hacemos por detenernos a hacer esas investigaciones. Se dice que la NASA lo está haciendo, pero también la NASA actúa de una manera muy reservada y eso no nos conduce a nada. Sí. Sobre todo debemos estimular la fe en Dios, y eso es lo que no hay, pues. En las mismas religiones, llámese la católica, las sectas protestantes, no van más allá de sus narices, ¿no? Está bien las cosas que dice la Biblia, perfectamente bien. Nadie contradice las recomendaciones que hace la Biblia. Pero hay que tener en cuenta que la Biblia misma es el resultado de siglos y siglos de investigación, de análisis, para llegar a algunas conclusiones que esperamos sea la verdad, pues, ¿no? Sí, y hablando un poco del tema religioso, un poco le hacía este comentario, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Sí. De todas maneras, que no sería raro, o sea, el cuerpo de Donato tenía cierto tipo de poder cósmico, ¿no? Y claro, eso está probado, ¿no? Por toda la evidencia. Y producto de ello, yo digo, ¿en qué diferencia la vida de un santo
de la de Donato o estos hechos milagrosos. Y hay muchos de los santos de la Iglesia Católica y de otras culturas también, como monjes, ¿no?, de la India, etcétera, Claro. que sus cuerpos han quedado incorruptos o su envejecimiento, hablamos eso, ¿no? De repente la composición orgánica podría haberse ralentizado en el caso de Donato. O detenido, ¿no? Detenido, o sea, Acá es una especulación válida, yo pienso. Claro, ¿no? claro que sí, pero todo eso tiene que funcionar en base de la fe, pues. Mucha gente ha constatado, incluso sabemos que creo un papa o un santo Sí. que fue visto después de tiempo, el cuerpo estaba, la misma situación de Santa Rosa de Lima, hasta donde yo sepa, ¿no? Incorruptibilidad. Se mantenía tal y conforme la enterraron tiempo atrás, y eso la ciencia hasta ahora no se explica, y como no se explica, lo niega, pues. Todo lo que los científicos no lo entienden, lo niegan. La misma curación del brazo derecho de Donato. ¿Cómo se explica? La ciencia no lo explica, entonces lo ponen en tela de juicio. Dicen, eso no es verdad. Pero ¿cómo no va a ser verdad si a todos nosotros, a toda una población, por no decir al mundo entero, a los que se han interesado en el tema, les han constatado de que Donato estaba con el brazo derecho perfectamente funcionando, y después de haber estado con una gangrena que ya le llegaba a los hombros, constatada por los médicos de acá de Huaraz y de mismo Rebagliati en Lima. Tanto es así que él tuvo que escaparse de Rebagliati para venir acá y someterse a la curación que al final le hicieron los seres de luz, pero una curación instantánea. Para mí es una desintegración e integración instantánea de ese brazo muerto, desintegración de esas células muertas para hacer un brazo nuevo y empieza a funcionar como ha venido funcionando hasta cuando él partió ya de este mundo. Me remitiría a lo que le dijeron los seres de luz cuando algunos medios le dijeron, mira, te vamos a cortar esa parte donde dices que tienes una piedrita, como quiera llamarse, procedente de la galaxia celeste en el brazo derecho, y le dejaron pues acá justamente había una especie de bultito que se notaba al tacto en la parte interna de la muñeca derecha. Y de ahí le venía incluso esas ondas radiales y todo lo demás. Tenía ahí cuando uno hablaba en su dispositivo. mano, como si fuese un micro, como el micro que estás sosteniendo, de ahí hablaba uno y su voz, o la voz del que estaba hablando, se escuchaba en una radio que estaba a 2, 3, 5 cuadras. Lo hemos constatado con un periodista, incluso eso se refiere acá en el libro, con un periodista Espinosa, periodista del Comercio, Alejandro Espinosa, con mi propio hijo Iván, constatamos esa situación totalmente extraordinaria. Y como si esto fuese poco, como esto trascendió, el dueño de Radio Huaraz, o Radio Ancash, que se llamaba para entonces, el dueño era don Armando Moreno, también empezó a hacer un seguimiento pensando que había una radio clandestina que le estaba haciendo la competencia, porque ya la cosa cundió pues, ¿no? en toda la colectividad, particularmente en la zona de Chancayán, que a propósito la tenemos ahí al fondo. Entonces, ¿qué sucede? Que ni mismo Donato se daba cuenta que tenía ahí, después de esa curación, a través de esa piedrita, o como quieran llamarse, de ese elemento físico que tenía incrustado en la muñeca, a través de eso salían las ondas sonoras. Y a través de eso también esa mano que tenía era una mano prodigiosa, pues, porque todo lo que tocaba, todo lo que pretendía de repente curar, curaba. Y sobre todo por la fe de esas personas, como el caso de la señora Huancaína, que vino, como hablábamos anoche, con un cáncer terrible y que se sanó, pero previa consulta y autorización de los seres de luz, porque él le dijo a la señora, pero yo qué puedo hacer, señor, yo no soy curandero ni cosas por el estilo. Entonces la señora le dijo, yo no sé, don Donato, pero yo salgo de acá sana o muerta, yo no me muevo de su casa, ¿no? Y él se fue pues justamente por acá están, hay unas, hasta entonces, ¿no? Era, según Donato, era una antena de comunicación con los seres de luz. Se fue a ese lugar y les dijo a los seres de luz, tengo una señora que está mal y quiere que yo la cure, y yo, ¿cómo lo voy a curar? Entonces, a toda respuesta ellos le dijeron, mira Donato, vuelve a tu casa y cuando llegues la señora estará sana.
y dile que se vaya nomás de vuelta a su tierra. Y ella había gastado ya un dineral para curar ese cáncer. Se había ido hasta Boston, una señora huancaína, trabajadora como toda huancaína, como todo huancaíno. Vendió incluso algunos vehículos de su flota de camiones que tenía para irse a Estados Unidos, pero con resultados negativos, como sucede pues, ¿no? Con este tratamiento del cáncer. Pero en este caso concreto, en un santiamén, la señora resultó curada. Eso parece estar sacado de una revista de ciencia ficción, pero es la pura y mera realidad, como dirían los mexicanos, ¿no? Entonces, no hay nada que hacer. Muy bien, bueno, le agradezco entonces, don Hugo, por habernos traído, ya conocemos, y bueno, si ustedes están en Huaraz, dense una vueltita y visiten aquí a Donato, una oración con fe de todas maneras, claro. Y visitar a un amigo, una persona tan digamos, especial, que nos acompañó físicamente y que hoy su conciencia pues está en alguna galaxia, todavía esperándonos, como él mismo dice. Y bueno, y con fe todo es posible, porque acá, usted nos contó, vino a rezarle el hijo de Donato con mucha fe y logró una curación bastante peculiar también, ¿no? Con su mano ayer nos mostró. De la noche a la mañana, ¿no? Un brazo que le dolía claro. Tremendamente y que no le dejaba pues trabajar. Entonces vino y le... Acá oró. Acá oró y le dijo, papá, tú ves que yo trabajo con las manos, soy músico y necesito que esto se cure. Y al día siguiente se dio cuenta, él no podía ni mover los dedos porque la cosa era fea. Claro, sí. Al día siguiente despierta y se da cuenta que estaba moviendo los dedos, estaba fajada. Agua hervida, comida caliente le cayó. Sacó las fajas, todo. No, ni siquiera comida caliente, aceite. Aceite hirviendo, ¿no? Aceite ardiendo. Se estaba preparando, sacó creo, ¿no? una olla así y ese aceite le... Pobrecito, caramba. Se le peló como a un músico tremendo, ¿no? Y como un guante, ahí está en la fotografía. Sí, está en las fotos. Son sensibles las fotos. Así hay casos trascendentes en el tiempo, nos queda corto para ir refiriendo, pero los que tengan verdadero interés pueden ir enterándose pues, de todo esto. Para empezar a través del libro y después puede ser, estoy pretendiendo, Dios mediante, seguir escribiendo sobre estas situaciones y felizmente no estoy solo, hay mucha gente que tiene interés de que esto trascienda. Y trascienda pues positivamente y para bien, ¿no?, de la humanidad. Muy bien, así que hacemos la invitación a todos a que vengan aquí a Huaraz, puedan adquirir también como no el libro para conocer un poco la historia, que el libro tiene un precio bastante módico y tiene muy buena información, es parte del testimonio que ha vivido don Hugo y bueno, vengan a Huaraz, pero como dice Donato, ¿no?, vengan con fe. Claro, o en su defecto, si no les es posible, particularmente a los arequipeños, escuchen al amigo Rafael, que ya lleva bastante material. Y por YouTube a todo el mundo, en realidad, claro. Ya nos está viendo todo el mundo también. Claro. ¿No? Para todos. Está muy bien. Muy bien, bueno, vamos a quedarnos aquí un momento visitando a nuestro amigo Donato. Diremos una oración. Una oración y ya, bueno, eso es ya en privado. Gracias, amigos.